¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Ernesto Rosales Herrera y voy a explicar mi solución al circuito que nos proponen y lo que se está solicitando. Muy bien. Para poder obtener lo que son las resistencias o los valores de las resistencias faltantes, se utiliza lo que es nuestro número de matrícula y en este caso, este es mi número de matrícula. Por consiguiente, para Rx y Ry, los valores que obtenemos van a ser 2 ohms y 9 ohms respectivamente. Y para el voltaje, que es el tercer dígito, voy a utilizar 8 volts. Listo. Yo hice un análisis para poder saber cómo están colocadas las resistencias. En este caso R1, R2 su valor y está en paralelo con R3, R4, R5 y R6 están en paralelo. Y bueno, ya teniendo esta definición, vamos a hacer los cálculos correspondientes. Primero, la resistencia total del circuito. Para calcular esta resistencia total del circuito, tenemos primeramente que calcular las resistencias R2 y R3 que están en paralelo y posteriormente hacia abajo R4, R5 y R6 que también están en paralelo. ¿Sale? Entonces empezamos con la resistencia equivalente de R2 y R3, como lo menciono, en paralelo. Y para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería la resistencia equivalente de 2 y 3 va a ser igual al producto de R2 por R3 entre la suma de R2 más R3. Sustituimos valores y obtenemos como resultado 6 quintos de ohm y esto nos da un valor de 1.2 ohms para la primera equivalencia. Luego viene R4, R5 y R6 en paralelo. Y lo mismo, aplicamos la misma fórmula. En este caso sustituimos valores y obtenemos 9 onceavos de ohm, que nos da aproximadamente 0.818 ohms. Muy bien, ya teniendo las equivalencias de las resistencias en paralelo, ahora sí vamos a calcular la resistencia total del circuito, la cual pues prácticamente se obtiene sumando cada una de las resistencias. Y en este caso, resistencia total va a ser igual a R1 más la resistencia equivalente de R2, R3 y la resistencia equivalente de 4, 5 y 6. Sustituimos valores, 5 ohms, 1.2 ohms y 0.18 ohms para tener la resistencia total, que sería de 6.18 ohms. Muy bien, ya tenemos la resistencia total del circuito. Ahora pasamos a lo que es la corriente total del circuito. Para esto utilizamos la ley de Ohm para calcular la corriente total del circuito, donde nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. En este caso, como es de todo el circuito, pues vamos a ocupar la resistencia total. Entonces sustituimos, la corriente va a ser igual a 8 volts entre 6.18 ohms, lo que nos da aproximadamente 1.328 amperios. ¿Sale? Muy bien, ya tenemos los dos primeros puntos. Entonces pasamos a la corriente que circula en cada una de las resistencias. Para esto pues seguimos ocupando la ley de Ohm y la fórmula anterior. Únicamente lo que cambia van a ser los valores. En este caso vamos a aplicar para R1 y nos queda que la corriente de R1 va a ser igual al voltaje entre R1. Sustituyendo valores obtenemos que para R1 tenemos tenemos 1.6 amperios. Luego vienen las resistencias en paralelo, R2 y R3, y en este caso pues sabemos que R2 y la corriente de R2 es igual a la corriente de R3, por lo tanto la corriente va a estar dada por el voltaje entre la resistencia equivalente, y en este caso sería 8 volts entre 1.2 amperios, que nos da como resultado una corriente de 6.667 amperios. Para las resistencias R4, R5 y R6, que también están en paralelo, sabemos que la corriente de R4, R5 y R6 es la misma, por lo tanto la corriente va a estar dada por el voltaje entre la resistencia equivalente. Entonces hacemos la sustitución de valores y obtenemos 9.766 amperios. Por último, tenemos la potencia disipada en cada resistencia. Para calcular la potencia disipada en cada resistencia utilizamos la fórmula de la potencia, que es igual
a la corriente al cuadrado por la resistencia. Para R1 tenemos potencia de R1 va a ser igual a la corriente de R1 al cuadrado por R1. Sustituyendo valores, obtenemos como resultado 12.8 watts o vatios. Para R2 y R3, la potencia, sabemos que R2 es igual a la potencia de R3, por lo tanto la potencia va a estar dada por la corriente de R2, R3 al cuadrado por la resistencia de R2 y R3. Sustituimos valores y tenemos como resultado 53.335 watts o vatios. Y por último, para R4, R5 y R6 utilizamos la misma fórmula y tenemos que la potencia va a estar dada por la corriente de 4, 5 y 6 al cuadrado por la resistencia 4, 5 y 6. Sustituimos valores, aplicamos los cálculos correspondientes y tenemos como resultado 77.486 watts o vatios. De mi parte sería todo, les agradezco mucho.